Buenas noches, jóvenes. Vamos a continuar con los temas del pregrado de los Akunori. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, de mucha acción, que se llama el embarazo ectópico. Entonces, vamos a ver, vamos a compartir. ¿Se mira en la pantalla? Sí, doctor, sí se ve. Muy bien. ¿Claro? ¿Está clara la imagen? Sí, Muy bien. Muy bien, pues no tenemos derechos de autor, es una clase que bajamos del internet. Siempre lo hacemos así. Estuvimos revisando esta clase, me pareció eh, muy, muy bonita, muy docente. ¿Qué es el embarazo ectópico? El embarazo ectópico simple y sencillamente es un embarazo fuera de la cavidad uterina. Y podemos decir, como dice aquí la introducción, que es la segunda causa de hemorragia en la primera mitad del embarazo en mujeres ya multíporas. Su incidencia es de 1 por cada 100 a 200 embarazos. ¿Por qué les decía que era como de emoción? Porque realmente para nosotros los ginecobstetras es una carrera de urgencia, no es una carrera donde el área de la obstetricia nos hace correr. Y el embarazo ectópico, pues es una de las urgencias, ¿no? Muchas veces nos hace correr. Y hay que ser como Maquiavelo, piensa mal y acertarás. ¿Cuál es el problema del embarazo ectópico? Que no lo pensamos. Y si no lo pensamos, no lo vamos a encontrar hasta que haya una catástrofe. Entonces, eso es de pensarlo. Siempre usted como médico tiene que tener que cada paciente es diferente, no es una enfermedad, sino son diferentes probabilidades. ¿Por qué sucede el embarazo ectópico? Hay múltiples factores de riesgo, como lo vamos a ver a continuación, pero es que en el momento de la fecundación no ocurre la implantación en el lugar que es la cavidad del endometrio, sino puede ocurrir en la parte abdominal, puede ocurrir en el trompa de falopio, puede ocurrir en el cérvix, en el ovario, en cualquier lugar fuera. Y dependiendo del lugar donde se vaya a ocurrir la implantación, así puede ocurrir una catástrofe. Entendemos también que los embarazos ectópicos son muy difíciles que se den y que el bebé vaya a tener una sobrevida. Nosotros en el lugar donde hicimos entrenamiento en Guatemala, tuvimos el caso de varios embarazos ectópicos, pero de abdominales incluso. Tuvimos, voy a contarlo, un embarazo gemelar que llegó a las 22 semanas de embarazo. Era una paciente que había llegado por una hemorragia y cuando hicieron el ultrasonido vaginal, pues no miraron nada. Entonces, hacen el legrado y la paciente vuelve a regresar con síntomas de sangrado. A los 15 días se le hace la subunidad beta cuantificada y vuelve a aumentar. Entonces nos llamó mucho la atención que porque estaba aumentando, se creyó en ese momento que era un aborto incompleto, que no se había realizado bien el legrado. Y le vuelve a realizar el legrado a la paciente, todo tranquilo, a los 15 días las mismas manifestaciones y nos llamaba la atención que iban muy por arriba la subunidad beta. Entonces hacemos ultrasonido vaginal y no encontramos nada. Metemos a la paciente a sala de operaciones y hacerle una video y pues no se miraba absolutamente nada. Hacemos un ultrasonido y en sala de operaciones, y cuando hacemos el ultrasonido, nos damos la cuenta que los bebés estaban adosados al hígado. Y entonces, pues, hubo que pues, terminar el embarazo. Después llegó una paciente que no había llevado control prenatal y tenía un embarazo de 28 semanas ectópico abdominal.
Entonces la placenta estaba adherida al intestino. Ya se imaginan ustedes la operación que tuvieron que hacer los cirujanos. La paciente terminó con colostomía y pues gracias a Dios el bebé, eh, en ese momento nos alegramos porque estaba bien, pero nos dimos cuenta que el bebé tenía hipoplasia pulmonar y tenía anomalías fetales. Y al final, pues la felicidad fue corta. Y la paciente salió bien de sala de operaciones después de un par de meses de su recuperación, pero son casos que no son muy comunes el verlos. Entonces, lo cuento porque son anecdóticos y pasa, ¿verdad? En la literatura no se habla tanto de estos temas, pero allá en el Seguro Social Guatemala, donde la afluencia es bastante, pues sí teníamos esa opción de poderlo ver. La clasificación lo podemos hacer de varias maneras, pero podríamos decir aquel que está conservado o no roto, que tiene una estabilidad hemodinámica, o aquel ectópico roto con inestabilidad hemodinámica. Podemos decir que el ectópico roto a veces se puede autolimitar. Es decir, se puede romper y hay una coagulación, ya no llega sangre al ectópico y para. Tuve una ocasión una paciente que tuvo un embarazo ectópico, estaba roto, hacemos el diagnóstico, le digo que si necesita operación y la mando dos opciones. Te puedo mandar al hospital regional o pues te puedo operar en lo particular. Entonces la paciente quedó de decirme y no llegó. Pasaron 15 días y yo localizándole. Y cuando la vuelvo a evaluar, me dice, fíjese doctor, de que se me quitó mágicamente el dolor y ya no tengo molestias. Y cuando miro, tenía sangre en la cavidad abdominal. Entonces me quedo, bueno, mija, hay que operarte porque no puede ser eso. Y se vuelve a perder otra semana. Cuando llega la semana, llega pálida, diaforética, taquicárdica, con dolor típico en el hombro. Digo, ¿qué pasó? Es que me volvió el dolor y yo no me quiero operar. Le hago una hemoglobina en 7 gramos. Y ahí sí, a hacerle su cirugía de inmediato, ¿no? Entonces, son casos que no son tan comunes lo que estoy contando, pero son anécdotas, ¿no? Entonces, tenemos aquel embarazo ectópico que lo hemos detectado por ultrasonido y que no tiene frecuencia cardíaca, que es menos de 3 centímetros, pues diríamos, vamos a dar un tratamiento conservador. Pero no todos se ven así. Hay ectópicos que están abdominales y es muy difícil por el tamaño poderlo detectar. Entonces, una de las maneras va a ser la subunidad beta cuantificada o la hormona de gonadotropina coriónica de manera cuantificada. Nosotros sabemos que la hormona de gonadotropina coriónica se produce en el citocromoblasto y se empieza a producir a partir del día 10º post fecundación. O sea, es cuando empieza la implantación. La implantación empieza en el día 7º y el día 10º termina la implantación. Y es cuando termina la implantación que empezamos a tener en sangre detección de la gonadotropina coriónica humana, que los valores normales en una paciente no gestante son abajo de 5 unidades, pero arriba de 5, esto ya nos está hablando de que hay una producción la mayoría de veces por embarazo. En un embarazo normal, usted esperaría que cada 48 horas se duplicara la gonadotropina coriónica por múltiples de 1.6 o 2 cada 48 horas en un embarazo normal dentro de la cavidad endometrial. Cuando esto no ocurre así, esta duplicación del 1.6 a 2 veces cada 48 horas no ocurre así, entonces nosotros podemos sospechar de un embarazo ectópico o de una falla temprana del embarazo o de alguna anomalía que esté haciendo que el bebé no lo produzca. Entonces, son factores determinantes. La gonadotropina coriónica humana, pero de forma cuantificada, es decir, de forma cuantitativa. Usted tiene que sacarle su laboratorio, tiene su referente y a los 2 días exactos tiene que ver, o sea, 48 horas exactas, nosotros vamos a ir viendo que tiene que estar entre los valores de 1.6 a 2 veces más. Si esto pasara a 4 o 5 veces más,
Entonces, lo que podemos sospechar es en un embarazo molar, que es del tema próximo que tenemos en la clase. Por su ubicación. Si, si nosotros estamos acostumbrados a que en las primeras 13 semanas, pues un embarazo debe estar en la cavidad, en la área pélvica, nosotros la mayoría de veces usamos un ultrasonido eh, endocavitario vaginal porque tiene una mucho mejor resolución, pero tiene una menor penetrancia. Entonces estamos acostumbrados a esta estructura anatómica, ya sea vía vaginal o vía abdominal, pero el ginecólogo ya experto ya tiene la forma de poder visualizar esto. Y cuando nosotros miramos una subunidad beta, ejemplo, en 12.000 y no miramos dentro del útero en la cavidad endometrial, un saco ya nos preocupa, porque estamos pensando ya en un embarazo ectópico. Está la alerta, el check engine de que algo en la maquinaria no está funcionando bien. Si es esa área tan restringida que son los ovarios, las trompas, el cervix, y lo podemos encontrar, nos va a ir muy bien, pero si es en la cavidad abdominal y es muy pequeño, a veces es difícil encontrarlo. Entonces, es donde empezamos a jugar con eso. ¿Y cuál es el lugar más común para que se dé? Pues es en la trompa de falopio, en el área ampular, porque creemos que es allí porque ahí es donde se da la fecundación y viene hasta acá, pero si nosotros encontramos que en ese camino hay alguna obstrucción, dígase por una enfermedad inflamatoria pélvica, dada por una gonorrea o por una clamidia trachomatis, nosotros vamos a encontrar que entre el 75% a 80% de los casos, este va a ser el lugar donde se va a dar el embarazo ectópico y en el menor de los casos en el área cervical, en penúltimo lugar el lugar ovárico, dependiendo la literatura, ¿verdad? Y el abdominal. Entonces podemos decir que puede ser tuvárico, ahorita vamos a ver en la siguiente diapositiva dónde está el intersticio, el área ísmica, ampular o infundibular, tubo ovárico, cornual, ovárico, abdominal y cervical. Importante con el cornual. Con el cornual, el problema es el siguiente, que aquí es altamente irrigado el útero y si se estallara el embarazo ectópico en esa área, la paciente puede tener un cuadro cataclísmico. Entonces, si es en el área ísmica también, o en algunas pacientes que tienen el embarazo cervical y es grande y no lo hemos detectado, la paciente no ha consultado y este revienta, por decirlo así, explota, la paciente puede tener una rotura del útero que ya no pueda repararse y pueda perder su útero, ¿no? Entonces, aquí podemos ver que es el lugar donde la mayoría de las veces se da el embarazo ectópico, pero puede darse en cualquier lugar de la cavidad abdominal pélvica. Si fuera aquí, fuera mucho más fácil localizarlo porque tenemos la ventaja, como lo dijimos, de que la sonda endovaginal tiene una gran resolución, muy buena resolución, pero muy poca penetrancia. Es decir, nosotros ya con la sonda vaginal, ya por este lado ya no tenemos tanta resolución como por acá. Otra cosa que depende también es la calidad del equipo. Nosotros sí, realmente hay múltiples dimensiones de equipos de ultrasonido, pero ya deberíamos de irnos enfocando nosotros a tener un equipo de una gama media a alta para poder hacer estos diagnósticos. En el hospital tienen buenos ultrasonidos, pero ejemplo, aquellos médicos que van por alguna razón, alguna jornada médica, llevan algún portátil de no tan buena resolución, pues se nos pueden ir esos pequeños detalles que al final ese detalle no es tan pequeño, ¿no? Entonces el lugar más frecuente de la implantación es la trompa uterina, pero eh, el lugar de la afección en el 75%, 80%, como lo habíamos visto, es la ampolla. Ya dijimos la razón. Factores de riesgo. Podemos decir que haya tenido un embarazo ectópico previo, que haya tenido una enfermedad inflamatoria pélvica, que tenga infecciones vaginales a repetición, que la paciente tenga una tumoración o una anomalía anatómica del útero, que tenga té de cobre la paciente, que haya tenido
un embarazo asistido, es decir, que le hayamos ayudado a través de medicamentos, una inseminación artificial, una fertilización in vitro. Esto lo puede hacer una paciente que tome anticonceptivos, una paciente que ya no las vamos a ver por la edad que haya sido expuesto al etilvestrol, que haya tomado algún tipo de medicamento que haya podido alterar la movilidad de los cilios. Cualquier variante anatómica lo podría ocasionar. También nosotros tenemos que entender de que cada vez que uno le dice a una paciente que puede ir a tener una asistencia para poder quedar embarazada, como les comenté anteriormente, tuve el caso de una paciente que ya tenía 3 bebés y le hicimos una operación tubárica bilateral y me busca al año para decir que ella quería tener una nena porque tenía 3 varones. Entonces le había hecho su cesárea. Bueno, te voy a recanalizar, es un riesgo. La tasa de éxito es del 20 a 30%, o sea, es volver a recanalizar las trompas de falopio y tiene un riesgo de un embarazo ectópico. Lo hicimos. A los 3 meses la paciente ya no regresó y regresa la paciente aproximadamente al año. Y cuando regresa con una cicatriz mediana del apéndice sifoides hacia el pubis y con un bebé adentro. ¿Y qué pasó? Fíjese, doctor, que fui a Guatemala porque yo quería tener una nena. Entonces, allá hay la opción de que usted decide si quiere que le pongan embrioncitos varoncitos o féminas, y ella quería fémina. Ustedes saben que cuando son estas asistencias para quedar embarazado, pueden meter 2 a 3 embrioncitos. No meten solo uno, ¿verdad? Entonces meten 2 o 3 para la tasa de éxito. Y allá colocaron 3 y pegaron 2. Pero la sorpresa fue, ella se perdió, ¿no? Y cuando llegó con el médico particular, pues todo normal, de repente empieza con hemorragia vaginal, creyeron que era una amenaza de aborto y un gran dolor. Llaman al cirujano y el cirujano le dicen que probablemente es una colecistitis, que no entienden qué. Y pues bueno, embarazada y vamos con la mediana infraumbilical. Enorme. Y qué sorpresa cuando mira al doctor que era un embarazo heterotópico. Es decir, había un embarazo gemelar, uno intraútero y otro abdominal. Imagínense ustedes. Entonces, un riesgo de estos procedimientos de reproducción asistida. Entonces pasa y créanme lo que es más común de lo que uno cree. Al final, pues ya terminamos llevándole su embarazo y todo, y tuvo su bebé a bien, ¿verdad? Su nena y todo tranquilo, pero tuvo una pérdida que ese bebé, pues, no era factible a las 16 o 20 semanas. No son casos que sí. No, no solo porque están ahí no los vamos a ver, que sí ocurre. ¿Cuáles son los síntomas? Primeramente, Dios tenga síntomas, porque si tiene síntomas nosotros lo podemos sospechar. Estas pacientes van a consultar por amenorrea de 5 semanas. Hay un problema a veces, los valores de gonadotropina a veces son tan bajos que las pruebas de embarazo caseras no lo detectan. Ahora ya han mejorado mucho el umbral de detección, pero nos pasaba mucho con eso. Es mejor siempre una prueba cuantitativa, no cualitativa, ver la numeración, ¿verdad? Manchado vaginal, café oscuro, tiene síntomas de un embarazo, la congestión de las mamas, la náusea, la pigmentación azulada de la vagina, el signo de Chadwick, y usted está diciendo, pues esto ya nos llama la atención de que es un embarazo, usted toca su útero, está levemente aumentado de tamaño, y la paciente con todos los síntomas de mayor micción, pero la cuestión es que cuando usted hace su ultrasonido, no va a encontrar en la cavidad endometrial el saco gestacional. Y usted podría pensar, bueno, puede ser una falla temprana del embarazo o es un error de la prueba o la paciente tuvo un aborto completo y no lo logramos ver
o tiene poliquistosis ovárica y a veces puede haber alguna reacción cruzada. Uno puede pensar de todo. Pero ¿cómo sé yo que no puedo ver a través del ultrasonido y no miro? Existen ciertos umbrales. El umbral de detección de un ultrasonido de buena gama vaginal es que usted debería de ver con una subunidad beta de 1200, debería de ver un saco ya intraútero. Y si lo hace vía abdominal con un buen ultrasonido, con 1800, estamos hablando de un buen ultrasonido. Usted encuentra que la paciente le tiene 1000 unidades, pues usted puede decir, bueno, todavía está el umbral que no ha crecido tanto el embarazo y que no lo puedo detectar. Entonces, a las 48 horas, usted tiene que hacerle el control en el mismo laboratorio para que no vaya a haber margen de error y usted debería encontrar, dijimos que se multiplicaba el número por 1.6 a 2, entonces deberían de ser de 1600 a 2000 unidades. Si eso es, quiere decir que es un embarazo que sí está intraútero, está creciendo bien. Y usted ya debería de ver entonces con 1200 unidades de su unidad beta vía vaginal y si no, vía abdominal. Esos sí son tips jóvenes que tienen que tener en la punta de la lengua. Si la paciente le llega con signos de shock, hipotensión, un abdomen en tabla, usted pues, y le hace la prueba de embarazo, lo primero que debe pensar es en un embarazo ectópico. Una vez, en un mes, me llegaron 3 embarazos ectópicos a la clínica. Yo me quedé así como asustadísimo porque eso no es tan común. Una paciente de 45 años, ya estaba en la etapa donde su fertilidad no era normal. eh, Llegó con el hijo de 20 y algo años a la par y con un gran dolor en la espalda. Le hago la prueba de embarazo y positiva, ¿verdad? Le pongo el ultrasonido y miro todo anecoico, es decir, había líquido. Entonces le digo, es un embarazo. ¿Y cómo va a ser, doctor, si yo soy el más pequeño? Y hacemos la laparotomía y sorpresita, un embarazo ectópico. Después, una paciente que durante 12 años se había tratado de quedar embarazada y no lo había podido hacer. Y le habíamos hecho un histerosalpingograma, que es el examen para ver si las trompas son permeables y ambas trompas estaban obstruidas por enfermedad inflamatoria pélvica, pero mágicamente pasó el cigoto y ¡boom! Entonces tenía un embarazo ampular. Luego, una paciente que tomaba anticonceptivos orales, todo normal, y llega pálida, diaforética, con un gran dolor y dolor en el hombro. Le hago el ultrasonido y líquido abundante en el fondo del saco. En lo que vamos al hospital, le hacen la prueba de embarazo positiva y también un embarazo que ya había sido expulsado a través de la trompa de falopio y gracias a Dios se pudo conservar pues todos sus órganos, pero es de pensar. No crean que eso me pasa muy seguido, eso fue hace años, pero ahí sí que la ley de las series en medicina, 3 embarazos ectópicos en un mes. Yo estaba así toda la paciente que llegaba ya le tenía un poquito de miedo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si nosotros lográramos ver un embarazo así de fácil, pues fuera buenísimo. Pero a veces los embarazos no son así, sino que no es un embarazo anembriónico, pero ectópico. Entonces no estamos, no vamos a ver el embrión. Si bueno fuera a ver el embrión y lo miramos fuera de la matriz, pues ya tenemos el diagnóstico. Entonces, ese es el problema. Por eso es que la subunidad beta le va a ayudar a usted mucho a jugar con eso, ¿verdad? Y el sospecharlo, el sospechar. Si está el embarazo ectópico roto, ya dijimos los signos, algo que es muy práctico en el ultrasonido es la sangre o el líquido se mira de color anecoico, es negro, donde no tiene que haber. Y usted lo mira y tiene dolor, mujer fértil, prueba de embarazo positiva, es embarazo ectópico hasta que no se demuestre lo contrario. Y una IP, doctor, también puede ser una IP, pero si está la prueba de embarazo positiva y usted no mira nada intraútero, piensa en un embarazo ectópico. Pero la mayoría de veces los ectópicos no se dibujan como lo estamos viendo acá. Esto es un embarazo ectópico desde el punto de vista de diagnóstico soñado. Usted lo puede ver y puede decir tranquilamente que no hay ningún problema, ¿no? Entonces, es un embarazo. Aquí está el saco vitelino. Usted lo puede ver, el saco gestacional. Este es un bebé aproximadamente de 8 semanas. Podríamos decir que esta es una de las vesículas tal vez
puede ser el prosencéfalo, y entonces diríamos que tiene 8 semanas, pero aquí estamos viendo nosotros el útero. Entonces, pues es sencillo hacer el diagnóstico. Igual aquí manera, ¿no? Aquí está el útero, aquí está el endometrio, aquí está la vejiga y aquí está, esto es vía abdominal, miren, por el tipo de la sonda. Entonces decimos, pues es un embarazo ectópico. Ese no es ningún problema y usted pues le da un tratamiento quirúrgico por el tamaño que tiene, más de 3 centímetros. Tiene frecuencia, pues no es para tomar el metrotexate, pero es un tratamiento netamente quirúrgico. El diagnóstico ahí es sencillísimo. El problema, insisto, es cuando es tan pequeño que no se puede ver. Entonces no lo podemos entender. Realizar la prueba, ya lo hemos hablado, la subunidad beta, no manejar con cualitativas, sino es cuantitativas. La triada clásica que nos enseñaron a nosotros, ¿verdad? Dolor, sangrado y masa anexial solo se presenta en el 45% de los pacientes, por lo que nos hace dudar bastante. El ultrasonido ideal, aquí sería pélvico vaginal y pélvico abdominal por la circunstancia que les comenté al principio del caso, que estábamos acostumbrados a solo hacerlo vaginal y no tener ese rastreo abdominal que es importante. Entonces miramos, ¿qué podemos ver? Útero vacío, la desida hiperplásica, la masa anexial compatible con un saco gestacional de 13 milímetros en adelante, y ellos ponen el umbral de 1000. Entonces dice, masa anexial por ultrasonido vaginal, pero ya hay una masa con una concentración de 1000 unidades, tiene una sensibilidad del 97%. Esto es diferente a el umbral de detección. ¿Qué podemos encontrar, verdad? Un quiste luteínico del ovario, eventualmente el saco gestacional fuera de la cavidad uterina. O sea, yo miro el cuerpo amarillo, miro el cuerpo amarillo y digo, y bueno, ¿y por qué no hay un bebé adentro, verdad? Y líquido en el fondo del saco, si es abundante, es un embarazo ectópico roto y hay que irlo a buscar. Esto cambia un poquito de lo que habíamos mencionado, pero mire, ¿verdad? Más de la mitad de las mujeres con embarazo tubárico presentan niveles menores de 2000. Entonces el umbral está entre 1200 y 1800, pero miren, o sea, no va a variar tanto. Entonces usted va a encontrar 1200, 1100 y usted dirá, bueno, todavía estoy ahí, la voy a esperar. Entonces, ¿qué tengo que hacer? El control. Y si no aumenta entre 1.6 a 2 veces en 48 horas, nosotros decimos es embarazo ectópico o es un embarazo que no se está formando. Después del agrado uterino, la falta del descenso de la subunidad beta en un 15% determina la presencia de un embarazo ectópico. Ellos ponen aquí 1200 a 2000. Nosotros tenemos 1200 a 1800, 1200 vía vaginal, 1800 vía abdominal. Una prueba de gonorropina coriónica sérica negativa excluye el diagnóstico de embarazo con embrión vivo, pero no descarta la presencia de un embarazo tubal. Hacerle sus test control. Aquí están hablando de lo que es la coldocentesis, que es que usted va a agarrar el útero, los labios, el cervix anterior, el labio anterior, y lo que va a hacer es que con una aguja va a tratar de puncionar el fondo del saco. Y si usted encuentra en ese momento sangre no coagulada, el diagnóstico es un embarazo ectópico roto, no se diga más. Miren, realmente si nosotros tenemos ultrasonido, que lo tenemos en el hospital, tenemos un buen laboratorio, pues no estaría tan indicado eso porque es un poco invasivo y aunque está poco descrito, puede haber una punción de las heces intestinales y podría ser mucho, mucho mayor el problema. ¿Cuáles son los diagnósticos diferenciales? Lo que habíamos dicho, ya la paciente ya tuvo un aborto incompleto o completo y está en resolución, un quiste de ovario, la torsión, ruptura de un quiste folicular, y cuando hay un quiste folicular que se rompió, hay líquido escaso en el fondo del saco. Una apendicitis aguda, una ITU, una pielo, un endometrioma, una EIP, un fibroma con degeneración del embarazo que puede encontrarse.
¿Y cuál es el manejo? Está el manejo conservador, que es con metrotexate, y el manejo pues activo, que ya sería una, o sea, el expectante y no expectante. O sea, el metrotexate tiene ciertos criterios y ciertas contraindicaciones, y el que no es conservador da el tratamiento quirúrgico. Entonces, primero que tenemos que tener con esto es que toda paciente que nosotros vayamos a manejar con metrotexate debería de tener ciertas cuestiones. El, el tamaño del saco, el que no haya actividad cardíaca y los valores normales, bajos de su unidad beta, y que no tenga compromiso hemodinámico ni que esté sangrando y que no tenga ninguna contraindicación para el uso de metrotexate, que no es PO, aquí es IM, ¿no? Y se calcula por metro cuadrado de superficie del cuerpo, y vamos a darle ácido folínico como lo vamos a ver a continuación. Entonces, indicaciones de manejo expectante: que no haya evidencia de ruptura, como lo dijimos, niveles de fracción menores de 1000 y que pueda decrecer, y que nosotros no vamos a tener ninguna contraindicación. Dice, el examen ecográfico transvaginal no confirma el diagnóstico. ¿Qué tenemos que hacer con esta paciente? Pues hay que hospitalizarla, hay que hacerle un consentimiento informado, que tenemos que hacer controles de su unidad beta 2 veces por semana, y tienen que ir descendiendo a partir de aquí. Vamos a ver nosotros cómo le va a ir, y su ecografía 2 veces por la semana. Entonces, fracaso del manejo. Usted dice, ya no le vamos a dar manejo expectante, si le vamos a dar cirugía, sería que se estabilice o asciende su unidad beta, y si no hay descenso en el 50% de esto de la subunidad beta. Entonces, manejo con metrotexate. Debe de tener consentimiento informado y entender que puede tener muchas complicaciones. El metrotexate se usa para muchas cosas, ¿verdad? Se usa como un tratamiento para el cáncer, puede ser un tratamiento para la artritis reumatoidea, y en este caso nosotros lo utilizamos para lo que es el ¿cómo se llama? El embarazo ectópico. Entonces, si, como dijimos, ¿verdad? Tiene menos de 1000 unidades, no tiene frecuencia cardíaca fetal del bebé, tiene menos de 3 centímetros, pues estamos bien. ¿Cómo va a fracasar? Que aumente la subunidad beta o se estabilice, o que a la semana no haya disminuido más del 50% de los niveles de su unidad beta. Usted dice, no, esta paciente no es para eso, no es para eso. Aquí en Guatemala, usted no va a encontrar esto en una farmacia. Usted va a encontrar el metrotexate PO, pero usted no va a encontrar el metrotexate IM, pero sí se vende el metrotexate IM en una farmacéutica, podríamos decir. Y hay que entender que todas las pacientes que vamos a usar nosotros metrotexate tienen que también tomar ácido folínico, que no es ácido fólico, pero el metrotexate sí destruye el ácido fólico, pero no el folínico, y eso nos va a ayudar bastante. Contraindicaciones. Para el metrotexate tenemos que tener no daño hepático, plaquetas normales y valores menores de 2000 de su unidad beta. Su ideal sería 1000, ¿no? Lo que habíamos dicho, masa anexial menor de 3 centímetros, que la paciente quiera fertilidad para no afectarle con una cirugía. Y miren aquí dice, ¿ven? Que la subbeta estable o en aumento después del curetaje con pico máximo menor de 5000. Por eso no se vayan ustedes a extrañarse en la clase de hoy en el término 1000 unidades, 2000 o 5000. Todo usted tiene que hacer una contextualización de su problema y decir, bueno, sí lo puede. Lo vuelven a repetir, no hemorragia activa, y hígado bien y hemograma normal. Son casos seleccionados los que vamos a hacer, y lo que queremos hacer es conservar la anatomía de la paciente. Pero si el embarazo es ampular, no quiere decir de que al deshacerse el embarazo no vaya a obstruir la trompa. Lo más seguro es que sí la pueda obstruir. Vamos a ver ahorita lo que habíamos mencionado, que si el embarazo ectópico es intersticial o está en el cervix o cornual, y este revienta, rompe, tiene una ruptura,
puede lograr un cuadro cataclísmico de Barnes, se llama, y esta paciente puede fallecer por una hemorragia. Entonces, sí, realmente tenemos que ser muy cuidadosos de esto. Esta es una cirugía abierta, esto es un ampular, entonces aquí tenemos que hacer una salpingectomía para poder erradicar el problema, y si hay que hacer un buen lavado para evitar el dolor y las futuras adherencias, porque si nosotros quitamos una trompa de falopio y solo queda otra, pues tenemos que tratar de conservar y ser lo menos iatrogénicos posibles que se podría ser. Vamos a dejar esto ahorita aquí, la grabación, y vamos a continuar ahorita con la segunda clase, ya que no la vamos a grabar, que es parte de lo mismo.